es Inca Mantilla, es la representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la República Dominicana. Ha dicho algo que me llamó mucho la atención. ¿Qué ha dicho ella? La República Dominicana está perdiendo el 24% de sus potencialidades de desarrollo humano debido a la brecha de desigualdad en el acceso a servicios de salud, educación y en la generación de empleos. Yo estoy total y absolutamente de acuerdo con ella. Creo que ella tiene razón. Y entiendo que eso se debe a la forma miope y al sentido pigmeo con que las autoridades tratan de manera desigual a las comunidades y sus necesidades. Y eso no es tan difícil de ver, eso se puede vislumbrar de manera clara y detallada en el presupuesto que los gobiernos invierten en las provincias. Cada año, si ustedes se detienen a pensar, son 7 las principales provincias donde el gobierno lleva las grandes inversiones del presupuesto nacional. Y en las otras provincias también se invierte, pero de manera pírrica. ¿Por qué? Porque en las provincias lejanas y en las pequeñas ellos toman en cuenta la poca cantidad de gente, no la necesidad de la gente. Y dependiendo del tamaño de la provincia, hacen las inversiones. Pongo ejemplo, por ejemplo, en Pedernales, una provincia pequeña, lejana, fronteriza, construyen un hospitalito de mierda, sin ninguna condición súper especial. Un hospital sin ninguna especialidad. ¿Por qué? Porque en Pedernales son pocas las personas y es muy lejano. Entonces, te construyen un hospital sin quirófanos especiales, sin que haya especialistas. Usted no consigue en Pedernales un especialista de ninguna materia. Usted no consigue un proctólogo, un cirujano, un cardiólogo, etcétera. Y hay nombrados, pero hay nombrados para que vayan los lunes y los viernes, 2 veces por semana. Si alguien se enfermó de alguna especialidad, un día que no es lunes o viernes, si es que el especialista va, entonces esa gente hay que trasladarla a Barahona o hacia la capital. Y si ellos no llegan, pues sencillamente esa gente se jodió. ¿Por qué? Porque como es una comunidad lejana, se le da un trato diferenciado. Y ahí nace la desigualdad. Y yo creo que todas las provincias deberían tener, si no del mismo tamaño los hospitales, al menos con las mismas condiciones. Porque los de Pedernales o los de cualquier provincia, que no son las 7 provincias principales, se enferman de todas las enfermedades que sufren los humanos. Entonces no es posible que en Pedernales no haya un cardiólogo, que no haya un proctólogo, que no haya un especialista, que no haya cualquier tipo de enfermedad que están contempladas. Y la diferencia debe ser en la cantidad, porque ciertamente hay mucho menos personas, pero debería estar equipado el hospital con todas las condiciones para los seres humanos, para que seamos iguales, para que ese 24% de la potencialidad de desarrollo humano, debido a la brecha de desigualdad en acceso, servicios de salud y educación, no se sienta. Pero pasemos de la educación, de la salud y vayamos a la educación. Pasa lo mismo. Solamente en Santiago y en la capital usted ve que se invierte en los grandes centros de educación. En Pedernales o en cualquier provincia usted encuentra escuelas y liceos, pero son pequeños, que no están equipados con las debidas atenciones, sin bibliotecas, sin tener absolutamente nada. Solamente reservan ese tipo de atenciones para las grandes concentraciones y tampoco puede ser así. Ahí tiene que estar la proporcionalidad. Digamos que aquí se necesita un liceo muy grande, con las condiciones de un liceo grande, bueno, pues se le pone. Pero el que va a construir en Pedernales se pone también una biblioteca mucho más pequeña, pero tiene que tener una biblioteca y todos los accesorios que necesita un liceo. Si hay que hacer, por ejemplo, que no sea un liceo común, sino que se convierta en un politécnico, igual se necesitan en las comunidades, no en las 7 principales provincias,
un politécnico con las condiciones para la cantidad de personas, pero que haya un politécnico, que la gente de cualquier parte del país pueda tener las mismas oportunidades de especializarse o de atenderse en el ámbito de la salud, si son atenciones médicas, o de especializarse en el ámbito de la educación. Esas son las condiciones que tenemos que tener, y eso usted lo extrapola a las condiciones de necesidad que hay en las comunidades y a la falta de empleos. Entonces se dará cuenta por qué el crecimiento de la delincuencia y la criminalidad es mucho mayor en esas zonas que son desprotegidas, que son desprovistas de las atenciones comunes que deben tener todos los seres humanos en cualquier comunidad, de manera proporcional. Eso quiere decir que yo no estoy pidiendo que en Pedernales haya exactamente lo mismo que hay en la capital, pero no, un hospital tiene que tener un especialista. El de la capital tiene 70 especialistas, perfecto, pero el de cualquier provincia del país tiene que tener un cardiólogo, que Pedernales no lo tiene, 2 ginecólogos, que no los tiene, 2 especialistas en cualquiera de las enfermedades, que no los tiene. Y repito, los que hay nombrados es con la condición de que pueden ir 2 veces por semana, y a veces esos malditos ni siquiera van.